Claro, y además los gobiernos locales están haciendo contratos no solo con grandes rameras como Coca-Cola, que está expoliando el agua de Doñana mientras culpa a los agricultores, sino que además para los data centers se están otorgando licencias para construcción de data centers que van a consumir agua en lugares donde los agricultores no tienen permiso para regar. De hecho, se les obligó a abandonar sus campos, a dejar de regarlos y a perderlos. Al mismo tiempo que se firmaban contratos millonarios con data centers que venían de origen con fondos de inversión norteamericanos. Manda cojones. Obvio. Creo que hay algunas burradas también con lo de Valencia, ¿no? Sí. No sé si era... Sí, era... Bueno, sí. Bueno, nada, y esto simplemente para decir, ¿no? Que la excusa es la de siempre, la del CO2. No, es que esto genera CO2, y luego te enteras de que 57 empresas son las que generan el 80% de emisiones globales de CO2, y te estás cargando, o sea, el sector primario en España, te estás cargando los derechos de todo un país. ¿Para qué? Para que esas empresas sigan haciendo lo que les dé la gana, y a empresas a las que además ni se les sanciona ni absolutamente nada. De hecho, es que no solo es una cuestión de empresas, es que va de países. Es decir, tenemos que los principales emisores de CO2 son China, Estados Unidos, India y Rusia, ¿vale? De todos esos, Europa genera el 12% de las emisiones mundiales, y de ese 12% nosotros generamos el 4% del 12% de todo lo que vamos a ver ahora. O sea, quiere decir, el 1%. Claro. Y de lo que es, exacto. Ahora creo que por aquí lo tengo. Mira, 10 países causan casi el 70% de emisiones mundiales de CO2. De esos, ninguno está en Europa. Creo que el primero es Alemania, el único, ¿vale? Entonces, se supone que Europa, con todas estas medidas, con la Agenda 2030, va a salvar el mundo, cuando los demás van a seguir haciendo lo de siempre. Entonces, todo el discurso del CO2 se cae por sí mismo, ¿vale? Porque siempre se nos ha dicho que el CO2 es un gas que está acabando con todo, que es el gas de la vida, por cierto. En los invernaderos, cuando quieres que crezcan más plantas, aumentas el CO2. Y resulta que la atmósfera está formada por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de otros, y esos otros, el dióxido de carbono es el 0,033. Y hay que recordar que las plantas y los animales y nosotros producimos CO2. Entonces, de todo ese porcentaje, ¿vale? Aquí lo tenéis, solo el punto blanco que hay que hacer zoom para verlo, ese es el producido por los humanos. Y de los humanos, estamos hablando que el 80% lo producen 10 países, el 12% lo produce Europa, y ese 12%, el 4% lo produce España. Es decir, nos estamos cargando la economía española, ¿para qué? Para nada. No vas a salvar nada, no puedes cambiar nada. Incluso si todo el CO2 que produce el ser humano se pudiera suprimir, sería imposible conseguir ningún cambio a nivel climático en el planeta. Porque, como he dicho, la energía del planeta, el 99,6%, proviene de la radiación solar, y el sol no lo puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar es la cobertura nubosa. Y eso se hace con geoingeniería, no se hace usando otro tipo de coche o dejando de comer carne. De hecho, explicado en las cifras originales de Naciones Unidas, hay que tener en cuenta que el CO2 representa, el 1% de la atmósfera son los gases de efecto invernadero, o que se conocen como gases de efecto invernadero. 1%, el resto es vapor de agua. Vale, de ese 1%, el CO2 representa el 3,6% de esos gases de ese 1%. Y de ese 3,6%, del 1%, el 4,3% es el que produce el ser humano. O sea que por menos, por el 1 menos una fracción del 1% de la atmósfera, están arruinando todo el mundo, generando este caos ambiental, multando a personas por ir a una ciudad restringida como Madrid, que a mí me meten una multa, y al otro, y al final se están enriqueciendo gobiernos centrales, gobiernos locales, corruptos, se están forrando. El comercio de emisiones mundial, nada más arrancar, ya capturó más de 58.000 millones de dólares en dinero que nos está robando a los ciudadanos de las distintas naciones que estamos metidos en ese chanchullo, en esa mentira. Nos están robando, están cobrando a los agricultores, arruinando. Al final es un mega negocio. Bueno, como la prohibición que están haciendo ahora de no puedes conducir solo.
que la quiere introducir ahora. Claro, es una locura detrás de otra y todo por un puto 4,3% del 3,6% del 1% de la atmósfera. Porque el que la lleva es el vapor de agua, que es el principal gas de efecto invernadero. Y precisamente cuando tú lo estás jodiendo, metiendo una lona química de polímero que está modificando el albero para calentar la troposfera, entonces luego me intentas convencer que son los pelos de las vacas por el metano o que soy yo porque estoy respirando y hay que disminuir la población porque respiráis mucho. Entonces, claro, es que se les ve el plumero muy rápido. Bueno, parece que no. Yo creo que lo del CO2 simplemente es la nueva narrativa que ha cuajado bien. O sea, yo creo que nos las hicieron antes con la capa. ¿Ya alguien ha vuelto a oír hablar del agujero de la capa de ozono? No se ha vuelto a oír hablar del agujero, ¿no? Era como, yo me acuerdo que teníamos un montón de miedo en aquella época de esto. Y de repente desapareció. Y tú fíjate que curioso que el carbono es una molécula que tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones, ¿no? Es bastante curioso y además trabaja en un rango también que esto lo explica muy bien Luis Pomar, no, Douglas Pollock, el doctor Douglas Pollock, ¿no? Que trabaja también, reacciona a una frecuencia también de 676. Entonces vemos como hay una cantidad enorme de simbología. Podían haber elegido otro gas de efecto invernadero. Eligieron el fetiche, porque estamos hablando de que es gente religiosa, es gente paranoica, creyente, es gente que cree en antiguos dioses, que le tienen terror a procesos cognitivos que ellos mismos se fabrican dentro de su locura. Estamos hablando de gente desequilibrada, como Klaus Schwab. Y toda esa gente es la que creaba esta maravillosa agenda que justo nos viene súper bien aquí con esta diapositiva. Son totalmente anticientíficos, son religiosos. Sí, de hecho esto hay que entender que no es un tema de dinero, o sea, las élites ya tienen pasta, es un tema de control y es un tema que no solo es control, claro, vale, control de la población, ¿y ahora qué? Es un tema que sí, o sea, básicamente viene por el control, te ofrece ese poder, ¿no? A nivel global, que es a lo máximo que puedes aspirar como élite, pero bueno, no hace falta saber de todos los escándalos a los que están relacionados la élite, ¿no? Con todo el caso Epstein, que involucra a familias reales, involucra incluso a Bill Gates. Evidentemente hay un factor religioso, un factor espiritual que todos comparten. Lo que pasa es que, bueno, eso ya ahí nos podemos meter y no salir nunca, pero vamos, que si tiras del hilo, acabas ahí. Eso está... Si tiramos un día hacemos uno de esto que a todos los... Sí. Y bueno, y aquí como veis es lo que os decía, ¿vale? España al final de todo esto, de la Unión Europea, el 4,47, que esto del total, España en el mundo es el 0, y son 6 ceros seguidos de un 1, ¿vale? Este es el porcentaje, esto es por lo que se está encargando el país. Para conseguir que este 0,01 se convierta en 0. Algo que no va a cambiar absolutamente nada. Exacto, y encima no lo puedes reducir a 0. Entonces, pues de este nivel estamos hablando. Y bueno, y luego ya pues más incongruencias, ¿no? El presidente de la cumbre de la ONU contra el cambio climático es un sultán, magnate del petróleo, ¿vale? Que esto ya... Luego, esto es lo que vimos del data center, lo de talar olivos, y luego al final, esto es lo que hemos hablado, ¿no? El por qué, pues por el control. Si os fijáis, la gente que está al mando de todo esto, por ejemplo, Bill Gates, un tío que tiene una compañía y se mete en vacunas, se mete en medio ambiente, se mete en todos estos araos. ¿Por qué? Pues porque se supone que es eso, ¿no? Es el salvador del mundo y en su tiempo libre lo que le gusta es salvar el planeta. Y George Soros, que, bueno, para quien no lo conozca, pues su currículum habla por él solo, y Jeff Bezos, que también ahora mismo está detrás de un montón de proyectos que tienen que ver con la energía. Y curiosamente todos se han reunido con los líderes que tenemos en Europa, incluido nuestro Pedrito, antes de ser proclamados presidentes. Exacto. George Soros, de hecho, tiene una base en Barcelona, desde la que controla además. George Soros, que no tiene nada que ver, este tío ha apoyado el independentismo catalán y el movimiento LGTBI. Ya me dirás tú, a mí este tío, ¿qué tiene que ver con todo eso? Lo único que tiene las dos cosas en común es desestabilidad. O sea, desestabilizan socialmente los países, y bueno, igual que el tema de los Rothschild y demás, que lo que hacían eso, o sea, producían desestabilidad social y luego vendían armas a los dos bandos. Y con eso han conseguido lo mismo de siempre, vamos. Y hablando de Bezos y de la patraña del CO2, porque eso sí que es un gran magufo,
por un lado, estamos con la incongruencia de que si solo 57 empresas están detrás del 80% del CO2 que produce el ser humano, ¿por qué demonios nosotros como particulares, incluso las naciones como particulares, tienen de ese 80% que estar pagando, que lo paguen esas empresas y ya está, y se soluciona el tema de los impuestos al carbono? Pero no, tenemos que ser nosotros. Pero luego está Bezos con Amazon, que resulta que tú, para comprarte tu pasta de dientes, la pillas por Amazon, viene una furgoneta a tu casa que se ha hecho 50 kilómetros repartiendo un montón de estupideces para traerte tu pasta de dientes en vez de ir tú a la tienda que tienes al lado de tu casa, y encima, si activas la casillita de compra recurrente, te hacen un descuento de €1 en la mayoría de los artículos por compra recurrente. Es decir, en vez de comprar 5 botes de pasta de dientes o 6 para contaminar menos, no. Amazon premia que vengan 5 furgonetas una vez al mes durante 5 meses o lo que sea. Entonces, qué puñetera incongruencia, porque además este payaso es uno de los propagadores del bulo del timo climático y del CO2 y de todo eso. ¿Por qué demonios está permitiendo esto? ¿Por qué demonios está permitiendo que se vendan productos de cosmética y sí, le has entrecortado. la necesidad que todo el mundo los tiene al lado de su casa? Porque el papel higiénico, la leche de vaca, los potitos de los niños, todo se vende en cualquier sitio, no hay que pedirlo por Amazon. Entonces aquí vemos que están promoviendo el consumo. Ya no nos quejamos de las manzanas y las peras que vienen de otros países, ya es que directamente artículos que los tienes al lado de tu casa, en una competencia económica brutal. Entonces se cae todo. Yo sé de primera mano por los almacenes de Amazon, por ejemplo, en Alemania, aquí no sé, supongo que es una regla general, no se reciclan las cajas. Todas las devoluciones se dejan ahí y se tiran. Es algo, como son tantas, no lo reciclan. Entonces, estos apuestan por eso, y cuando ves la cantidad de cajas de gente que devuelve cosas, porque la gente se acostumbra a devolver las cosas. Entonces imagínate el nivel de tala que se va a necesitar para... Les importa un carajo el medio ambiente, les importa nada. Es como la pandemia. Yo estaba flipando en colores como estaban todos los ecologetas callados, mientras las calles de España se forraban de guantes que no valían para nada. Y mascarillas, todo contaminado, ríos, me las he encontrado en todos lados. Te las encontraste en el fondo del mar después. Sí, tortugas con una mascarilla atada aquí, aves con las mascarillas atadas a las patas, los guantes metidos. Pero, por Dios, ¿pero qué pasa aquí? Y en un momento consiguieron que todo el mundo llevara eso y se compraran... Cada vez tuvieras que ponerte guantes si comprabas una fruta. O que echaran a los familiares, que no comían con familiares que no estaban vacunados. O sea, ahí se ha liado, pero bien. Sigue. Mira, y bueno, luego tenemos pues, las élites de siempre. El Elon Musk, el George Soros, el Bill Gates. Bueno, ¿Tuvo gente? Aquí añadí aquí la noticia, porque es que, claro, esto es... Bueno, él dice que lo quiere llevar a cabo, lo está llevando a cabo. Sí, este tío está detrás de la carne, se ha metido en la carne, en las vacunas, en la geoingeniería. Los mosquitos que está soltando para el dengue y todo esto, supuestamente, en Colombia, que hay una fábrica de mosquitos de no sé cuántos que están modificados genéticamente, que eso es una vacuna flotante. Exacto. Las garrapatas, no sé si lo sabéis, hay una garrapata que te produce intolerancia a la carne. Y salía en el foro de Davos diciendo que si la gente no está dispuesta a decir que no a la carne por sí misma, hay que conseguir que sea intolerante. Para salvar el planeta, por supuesto. Entonces, es impresionante. No, y abiertamente lo dicen, o sea, es increíble. El Noah Harari, bueno, este es un igual. Este es el que tenemos que... ¿Cómo? Ese es el asesor de Klaus Schwab. Sí. Ese tío eso que decía que la población mundial, si somos demasiados, lo que hay que hacer es a base de drogas y videojuegos. Hay que mantener la población. Esto es lo que se está haciendo. Y con una masa inútil, llamó. Dijo que va a quedar una masa inútil. Pero bueno, estos son títeres, o sea, todos estos son payasos. Sí, mira, el padre de Billy Puertas, el padre estaba ligado a la ¿cómo se llamaba? Mierda. Digamos la unidad de control de natalidad norteamericana, Planned Parenthood. Entonces, estamos hablando de un organismo que trafica con fetos humanos de abortos
y que además está detrás de las bandas de coyotes que trafican con inmigrantes que cruzan la frontera, violando previamente a las mujeres, que cuando llegan a Estados Unidos por el sur, directamente entran dentro de estos planes donde se les ofrece el aborto. Esto se denunció en su día, es un puñetero escándalo. Y el padre de este hijo de puta está metido en esto. O sea que no solo viene de familia, sino que además estamos hablando de que hay toda una trama de organismos internacionales, de casas reales, de grandes corporaciones, que están detrás de todas estas payasadas. Me corto. Te has entrecortado 2 veces. Mira a ver la conexión, cómo la tienes. Sí, aquí están metidas casas reales, está metido, bueno, todo el caso Epstein ahí explotó, pero bueno, todo cantantes, gente de medios, bueno, cuando ya estalló lo del USAID, que no sé si está por aquí, también se vio, ¿no?, que había financiado, era una agencia que se suponía que era súper bucólica de Estados Unidos, y resulta que está financiando a ciertos influencers y medios de información para que promovieran una cierta ideología en todo el mundo, claro. Entonces, claro, luego se les lanzaron encima, ahora que lo han desmontado, pero vamos, que es lo mismo de siempre. Bueno, aquí sale, ¿no?, lo de Bill Gates hace el primer proyecto de ingeniería para frenar el calentamiento global. Chicos, a mí se me está cortando o se me congela todo, no sé si os pasa lo mismo a vosotros. Eres tu conexión. No. Sí, es tu conexión, no sé. Es tu conexión, no sé. Eres tú el que vale. Te está... Okay. Bueno, y nada, y estas son noticias de eso, ¿no? De Bill Gates tomando decisiones por todo el planeta, totalmente disparatadas. Pero bueno, que hoy en día este es uno de los tíos, que es un títere más, pero que es uno de los tíos al que se le sigue, a pesar de que se reconoce que el tío no es ni ingeniero, ni médico, ni nada. Bueno, es importante que aquí mencionemos que se ha asociado ha comprado la mitad de campos de cultivo de Estados Unidos, intentó comprar los de India, que se lo rechazaron y creo que tuvieron algún problema por eso, y se ha unido a Monsanto. Entonces, los que nos quieren quitar la carne natural de pasto, de que comamos una vaca, quieren venderte estas macro extensiones de productos con todos los químicos que sabemos que llevan Monsanto y que bueno, lo que lo puede ir para la salud. Eso ya mirar el canal de David de Anormal que aprenderéis mucho. No dejo títere con cabeza tampoco. Y bueno, y esta es espectacular. Esto supongo que, no sé si... Esa la iba a compartir a lo último y tengo otra. Tengo otra para vosotros. Maravilla. No sé si quieres comentarla. Bueno, lo dice claramente, bueno, para la gente que no pueda leer desde el teléfono, este payaso llamado Stephen Snyder, que es el líder de climatología para la Universidad de Stanford, dijo: necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ello debemos ofrecer escenarios terroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples, sobre todo simples, y no permitir demasiadas dudas. Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre efectividad y honestidad. O sea, soberano hijo de la Gran Bretaña. Y os voy a enseñar otra que no os la había enseñado. Este es el cotilleo del día. Esta Catherine, joder, a ver, un momentito. ¿Se abre? Vale. Climatóloga. Dice: con el cambio climático el miedo no es suficiente. Hostia. Entonces, claro, después de la dana, de la gota fría provocada y todo eso, pues claro, ¿cómo te lo tienen que decir ya? ¿Cómo te tienen que decir que te están haciendo lo que te están haciendo? ¿En qué idioma? Qué heavy ¿no? Esto me lo apunto para un vídeo. Te la paso. Sí. Maravilloso. Y bueno, nada, y el famoso Klaus Schwab, que este tío es el diablo en persona. Este es el que tú has dicho antes, que el modelo económico que quiere implementar es el de China. El de China, y tengo el vídeo donde él lo reconoce en una entrevista. Sí, y este es el que habla de transhumanismo y de los chips cerebrales y... Además es un loco, o sea, es un demente. Tipo, se cree que es una especie de líder de la humanidad, además se viste en plan rollo galáctico, bueno, está totalmente chalado. Da mucho miedo este hombre. Lunático. Has dicho antes una cosa, Nauset, lo de simplificación, ¿no? Un mensaje muy sencillo.
Y con todas las cosas que estamos hablando me estaba acordando de los principios de la propaganda nazi, que de los 11 principios aquellos que si os fijáis se están cumpliendo unos a nosotros, porque uno era mensajes de simplificación, el método del contagio, el tener como muchos adversarios a la vez, que tengas mucho miedo, el tener una exageración de noticias todo el rato y de dramas para no poder asumir ninguna y directamente desconectar, y así te pueden hacer lo que quieran porque no puedes más, el de divulgación, el de orquestación, bueno, podríamos ir uno tras otro, y son todos lo que se están aplicando desde el 2020. Se están aplicando a una velocidad brutal. Vaya tela. Ese tienes que hacer un vídeo también, David. El C-Rage venció. Sí, tengo. Bueno, y aquí hablando de la otra especie, ya la Bondenkraken la llamo yo. La Bondenbrugge también me gusta. Bueno, que mira, y esta es la noticia, ¿no? De que esto es muy fuerte. Esto para mí. Lo de investigación por el pago secreto a grupos ecologistas para promover el Pacto Verde Europeo. Aquí ya se sabe que dónde están todos los ecologistas mientras destruían el país con placas y aerogeneradores y el sector primario. Pues callaos y cobrando pasta para que estas cosas no salgan. Evidentemente aquí los medios están capadísimos, o sea, ya no solo lo que está ocurriendo aquí, no sé si estáis viendo lo que se está viendo en Europa, en Serbia, en Rumanía, en Grecia, y nada, o sea, no es que nos contagiemos, ¿sabes?, de todo lo que está ocurriendo. Y luego, claro, las redes sociales es donde fomentan los bulos, pero es porque es donde salen justamente estas noticias que no dan los medios oficiales. Y fijaos cómo durante la, entre comillas, primavera árabe, los medios decían que gracias a las redes sociales podíamos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo por los voluntarios que valientemente propagaban la información. Ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora somos nosotros los que estamos propagando bulos y los medios oficiales los que están diciendo la verdad. Ahí está, qué bueno. Te quieren censurar. Claro, una cosa viene con la otra. Sí. Y bueno, nada, y eso. Europa se va a la mierda y mientras tanto, por supuesto, en Marruecos estamos invirtiendo de la hostia. O sea, sí. En Marruecos lo estamos levantando nosotros entre la Unión Europea y sobre todo España, que ya sabemos, ¿no? La operación Pegasus y demás. O sea, de hecho nos está adelantando económicamente a una velocidad increíble. Yo el otro día quería hacer un cálculo de la de millones que llevamos dados en los últimos 2 años, porque son cantidades de 250 millones, 1.000 millones, vas viendo las partidas que se dan y es impresionante. Y bueno, claro. En Valencia siguen sin casa, ¿no? Sí. Si lo primero que salió el gobierno a decir cuando ocurrió lo de la Dana era el terremoto que había habido en Marruecos. Y yo diciendo, pero ¿en serio? Claro, es que a mí me jode mucho lo de la Dana. O sea, yo soy de Castellón, valenciano, sí. Y a partir de ahí así que dije, tío, se acabó. O sea, ahí fue cuando empezó todo lo de Cierro Santo y demás. Pero, bueno. Y luego, claro, hablamos de confinamientos climáticos, que esto ya es esto es el broche que han conseguido con el tema de control. Es decir... Espera, que está compartiendo aquí una... vale. Antes de irnos al confinamiento climático, que eso es interesante y abre otro melón. Ay, lo quité, porque pensé que no lo estabais viendo. Yo sí, lo estábamos viendo. Vale. Marruecos y Ryanair, principales beneficiarios extranjeros de las subvenciones del gobierno. Y tengo por aquí otra joya, mirad. A ver qué os parece nuestro querido amigo George Monbiot. Deberíamos eliminar por completo la mayor cantidad posible de producción agrícola. Wow. En Europa, ojo. En Europa. Bueno, si no, habría aranceles también para Marruecos o se les pediría lo mismo que se les pidiera a los agricultores españoles a nivel pesticidas y todo esto. No podemos traer la mierda llena de tóxicos, pero no pasa nada. Ya cogeremos enfermedades para que luego tengan que curar con las farmacéuticas. Exacto. Vamos a los confinamientos, porque esto empezó en el 2020 para que nos acostumbráramos a esa neolengua, que eso un día también tenemos que pensar en esto, ¿no? En la neolengua, que de repente empezamos a añadir palabras a nuestro vocabulario que no conocíamos y que a mí me horrorizan y me ponen la piel de gallina. Y la del confinamiento se ha asumido, nos la hemos tragado y ya la usamos diariamente, ¿no? Y ahora ya la llevan, que claro, primero fueron los confinamientos por una pandemia y ahora vienen los confinamientos por la ingeniería climática, vamos a llamarlo. Y fíjate qué putada, tío, que yo tenía un vídeo que era Fauci, el loco este,
el doctor Moore, el Mengele que salía en un vídeo afirmando, dijo una frase muy, muy extraña, dijo que la pandemia continuaría a través del cambio climático. Hostia. Y nadie entendió qué quería decir con eso. Coño, claro, es que era el confinamiento, a donde ellos querían llegar. Porque ahora todo va a provocar confinamiento. Este dato es muy interesante porque yo creo que nos anestesiaron durante la pandemia y antes de la pandemia en un World Economic Forum, no sé si fue una ministra alemana, no sé si a lo mejor vosotros la recordáis quién fue, salió una señora diciendo que lo del cambio climático era muy abstracto y se tenía que conseguir hacer algo que tuviera mucho más potencia para poder hacer que la gente asumiera lo que le dijeran que tenía que hacer. Sí, esa la tengo también. La tienes por ahí, ¿no? Y esto fue brutal. De repente llegó esto y ahora empezamos a asumir esto del cambio climático, ¿no? Porque bueno, ya nos han aborregado, ya nos tragamos cualquier cosa porque nos han visto. ¿Hasta qué punto vas a aguantar? Pues hasta aquí. Sí, pero fijaos que siempre es el mismo mecanismo, es el del miedo. Tú no te quedas en casa por ser buen ciudadano, tú te quedas en casa porque tenías miedo realmente. Y esto es lo mismo, han conseguido que por eso interesaba que hubiera muchas víctimas y que fuera un puto desastre. Claro. Han conseguido que ahora, cada vez que llueva, le tengas miedo y te imagines la inundación y te imagines millones de personas muertas y al final lo que consigas es eso, que llueve un poco, los encierro y lo que pasó en Valencia, estuvo 3 días los chavales sin ir a clase y farmacias cerradas y centros médicos cerrados por nada, porque cayeron 4 gotas, que yo estoy seguro que eso fue una prueba de decir, a ver, ¿realmente funciona? ¿La gente responde? Sí, vale, perfecto. Pues ahora, fase 2. Sí, a mí me da mucha pena la gente mayor. No sé si os pasa a vosotros que de repente tenemos la llamada de nuestra madre que está lloviendo. Me he enterado que está lloviendo allí, ¿estáis bien? De repente ahora es miedo cada vez que va a llover o anuncian porque además ya claro les ponen esos nombres. ¿Cómo era lo de Dana? Era el que juzga, ¿no? Nauset. Dana, sí, Dana tiene el significado mitológico. Sí. Sí, esa que sí, bueno, yo encontré otra cosita también. Ahora en la biblioteca. Pero les ponen esos nombres terroríficos también para que ya no es gota fría, ya es una Dana, ¿no? Claro. Pero es eso, es meter el pánico. Sobre todo tener en cuenta que si ahora el agua cotiza en bolsa, y no conviene, por supuesto, conviene que todo lo que cotiza en bolsa escasee, obviamente. Claro. Entonces, claro, si en la psique de la población la lluvia se convierte en un enemigo mortal, pues entonces será muy bien acogida la no lluvia. La gente querrá protección. Claro. Qué bueno eso. A ver, sí. Mira, bueno. os voy a compartir, hablando ya que me has tirado la lengua. Os voy a compartir aquí otra que seguro que no conocíais. Esto lo compartí en la conferencia de Córdoba. A ver, compartir. Vale. Os va a encantar. ¿Se ve? Sí. Ahora sí. Vale, si vosotros ponéis en Google el Día de los Ahogados, os sale el 29 de octubre. Un día para honrar a quienes murieron en el agua. Luego, esto es un periódico mexicano que habla un poquito de que el 29 de octubre es el día dedicado a los ahogados, ¿no? ¿Y de dónde viene esta tradición? El 29 de octubre, Día de los Ahogados, pues viene de un dios, uno de los dioses de los aztecas, que era el dios de la lluvia. ¿Y quién era el dios de la lluvia? Pues tirando del hilo, se llamaba Tlaloc, que es el dios azteca del agua, proveedor y aniquilador. Enviaba los relámpagos y los rayos, las tempestades del agua y los peligros de los ríos y del mar. Dominaba las fuerzas destructoras y si así era su voluntad podía enviar granizos, inundaciones y sequías. Según los registros del fraile de Sahagún de la época, los pueblos lo aplacaban con el sacrificio de niños. El nombre Tlaloc en lengua náhuatl significa el que está cubierto de tierra. Ahí vemos el barro. Característico de lo que ocurrió en Valencia, ¿no? Fue un puto sacrificio ritual lo que ocurrió en Valencia. Es que lo de Valencia, o sea, alucino, porque yo recibí mucho hate, ¿no? Por el tema de decir que había sido provocado, pero es que cualquiera que está allí en Valencia sabe que lo que ocurrió no fue nada natural y que tanto lo que pasó, ¿no? Con el tema del seguro de responsabilidad civil de
de la conferencia hidrográfica del Júcar, la apertura de presas sin avisar, la actuación del ejército, de los bomberos, de la policía, de la prohibición de los voluntarios. O sea, evidentemente interesaba que pasara exactamente lo que pasó. Yo sé de una tita que había, se lo dije, no sé, había militares que estaban, valencianos, que estaban llorando, diciendo quiero ir y no me dejan ir. Y tenían todo preparado y no lo dejaban salir. Sí, en Utiel había tractores preparados para ir y no, desde otro pueblo para Utiel y no los dejaban, porque decían que, bueno, que un tractor no puede ir por carretera. Y yo, vosotros sabéis, espero que no se me corte porque se me está cortando todo el rato, vosotros sabéis que Halloween fue el 31 de octubre, ¿no? Uh-huh. Vale, y la Dana fue el 29. Uh-huh. Quienes estamos un poquito conocedores de este mundillo, sabemos que normalmente en la víspera de Halloween cada año ocurre una operación de falsa bandera en alguna parte del mundo, lo suficientemente fuerte como para que todos los medios hablen de eso durante una semana. Eso ocurre prácticamente todos los años, por no decir todos los años. Vale, pues vemos que si la Dana fue el 29 de octubre y Halloween fue el 31 de octubre, la víspera de Halloween tenía que ser el 30 de octubre, no el 29. Entonces, el motivo por el que la operación de falsa bandera se adelantó un día era para hacerlo coincidir con el Día de los Abogados, que era el 29, según la cultura nahual. Sí, hay como mucha simbología, ¿no? En todos estos temas. Todo cuadra, todo. En fin, bueno, aquí también veis, ¿no? Lo de que se suspenden citas médicas y demás, lo que he explicado antes. Sí. Y nada, y esto es lo que vimos. Bueno, aquí sí que viene la tralla, aquí ya viene todo el tema del CO2, ¿vale? Ya hice un vídeo sobre esto, pero bueno, para que veáis solo un compendio de para qué se usa la excusa del CO2, ¿vale? El aire que exhalamos y que está matando el planeta. Ya, bueno, el titular es de para ganar un premio. Claro, y luego tenemos el de cómo el cambio climático afecta a tu salud bucal, ¿vale? Aquí yo lo leí el artículo, hablaba de que produce caries. Tu semen tampoco se libre del cambio climático. Por supuesto, pues eso, que acaba afectando el esperma y demás. El cambio climático se podría aumentar violencia contra las mujeres. O sea, esto es espectacular. Aquí mezclamos ya todo. Biología, sociología, clima. Parejas se pelean más por el cambio climático. Maravilloso. ¿Qué pseudociencia de mierda? Es increíble, o sea, es increíble. Pero es que esto es lo que decimos, o sea, luego todo esto viene en una ola de descrédito y de violencia incluso a la gente que te lanza estas noticias y se ríe en tu cara sobre todo esto y claro, luego por supuesto hay reacciones. Ahora mismo la EMET es una de las que más está recibiendo y bueno, yo en el vídeo que hice aparecía creo que era de Telecinco la noticia de La Sexta, creo, y hablaba de que una experta te decía que eso eran bots y que estaban hechos para insultar a EMET y que a veces eran grupos organizados, como diciendo, no, la gente es imposible que esto lo haga de manera real, es decir, que estén cabreados con una agencia que se ríen en tu cara con cada pronóstico y con cada noticia que están dando, sobre todo ahora de actualidad climática. No, y demasiado poco les pasa, porque cuando la gente de verdad sepa con los datos lo que les han hecho, cómo han matado a sus padres, a sus hijos, han enfermado a ellos mismos, a su familia, en Valencia cómo han asesinado vilmente a mujeres, niños y ancianos, ahogándolos como ratas, cuando la gente sepa lo que estos cabrones están encubriendo, no van a tener donde esconderse. O sea, no va a haber un puto agujero en este mundo donde se puedan esconder. Y yo no solo los de la EMET, sino cualquiera que esté metido en este ajo con la Organización Meteorológica Mundial y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Sí, agencias, o sea, al final son... Agencias. Que poquitas es privado, además. Yo no cojo ninguna, pero que se salve, digo. No, la verdad es que no. Ahí te Qué bonito cielo, vamos a un paso. Cielo, vamos a hacer. Ahora podemos jugar a las 3 en raya. Entre bario y aluminio, que de hecho, fijaos qué curioso que bario aluminio en la tabla periódica es Baal. Bario, aluminio, al Baal, que es el dios que estos chalados adoran. Sí. O sea, lo que flipo es eso, ¿no? Ves este cielo y dices, hostia,
Que normal. Vapor de agua, bien. Aunque pienses que son estelas, que digas, hostia, pero se cruzan así los aviones. O sea, ¿cuándo hemos visto eso, no? ¿Cuándo hemos visto en el pasado que los aviones se cruzan? Puede ocurrir en algunas zonas, las rutas aéreas son como autopistas, ¿no? Entonces, en algunas zonas podría ocurrir que un avión, por ejemplo, en mi caso, vienen del sur de la península, de sur a norte, y luego de Europa a Portugal. Entonces, sí que pueden llegar a crear rejillas. Pero claro, pero todos lados, a todos. Bueno, hay muchos matices. Sí. En cualquier caso, queda precioso los faldones de explosiones de aluminio, queda muy bonito, muy decorativo. Metil de aluminio, ¿no? Al final, todo lo que hemos hecho es lo que digo, o sea, quiero decir, sirve para la gente que mira al cielo y le crea dudas, pero la gente que mira al cielo y lo ve todo normal, no sé si hay a un tipo de esperanza o que ya va a negar cualquier evidencia que le demos. Pero bueno, es lo que digo, yo un poco el objetivo de todo esto era dar respuestas, ¿no?, a la gente que mira al cielo y sabe que algo no cuadra, pero no sabría decir exactamente qué está ocurriendo o qué hay detrás de todo eso. Entonces, era un poco el objetivo de todo esto. Yo creo que ha sido bastante completito, hemos tocado un poco de todo, que hay mucho más, y es lo que decimos, si tiras del hilo no te quedas en clima y no te quedas ni siquiera en élites, te quedas. Pero bueno, eso ya dejaremos para... Y nos hemos quedado cortos de cojones, porque si yo saco aquí la hemeroteca, acabamos mañana. Acabamos juntos aquí. Pero bueno, es lo que decíamos un poco. A ver si llega a todas estas personas que cuando miran arriba se preguntan o dicen, no, esto no es normal, ¿qué está pasando? Tener esas respuestas, porque como decía al principio, tenemos tanta información, están pasando acontecimientos todo el rato uno detrás de otro y parece que se nos ha olvidado el anterior, y hasta que no vuelven a ver una estela no se vuelven a acordar de que el otro día se preguntaban qué era eso, ¿no? Porque ayer pasó otra cosa. Y, ostras, tener un sitio, ya que esto no se ha oficializado en casi ningún lado, no se habla de otros problemas que estamos teniendo como sociedad, se está hablando, pero de esto no está oficializado. Un sitio donde puedan tener esas respuestas todas juntas, ¿no? Todo lo que habéis podido explicar también, que os lo agradezco un montón. A mí también me ha servido, tengo menos memoria, pero por lo menos los datos ahora los tengo en algún sitio. Y ya está, tío, a ver si conseguimos abrir los ojos a más gente, llegar a más gente y como he dicho antes, que quien lo vea, vamos a dejar abajo, lo pondremos, David, tu contacto, el de Nauset y el mío, y vale, que se dirija a nosotros para rebatirlo y abrir un diálogo, y si hay algo que dudan también, aquí estamos para rebatirlo. Sí. Y a la gente hay que darle fuerza a la gente, y la fuerza es el conocimiento, porque a todo esto se llega a través de la ignorancia. Nos han hecho mucho daño con la ignorancia, han revestido la ciencia de pseudociencia y ahora han conseguido invertirlo todo, que por cierto es uno de los fetiches más grandes de estos chalados, ¿no?, que es invertir el bien en mal. Además ellos, como buenos psicópatas, se jactan de lo inteligentes que son, ¿no? Bueno, entonces la gente han creado una religión con la ciencia, con una ciencia que además solo un lado de la ciencia, porque la ciencia, tú puedes leer un artículo de una revista científica y otro y sean opuestos y los dos son verdad. Entonces se ha jugado con la ciencia, se ha jugado con unos expertos que luego nunca han existido, ya lo hemos visto en el pasado, y eso ha calado, ese mensaje cala, y hay que empezar a rebatirlo con datos científicos. Por eso para mí era muy importante que la habláis con la contundencia que lo habéis hecho, que dierais datos y así podamos llegar a más gente. Pero antes de acabar, lo que sí quería pediros es un mensaje de esperanza, porque es todo muy negativo al final, todo muy absurdo, pero que nos afecta directamente. Vivimos con esto, vivimos respirando esto. Si tenéis algún mensaje que pudiéramos remarcar un poco positivo. O sea, yo siempre lo digo, yo soy súper optimista con esto. Al final, por supuesto, están pasando cosas, pero todas las generaciones han enfrentado una lucha, la lucha de su generación. A veces era una epidemia, a veces era una guerra, a veces era una invasión. En este caso estamos ante algo muy épico, porque estamos hablando de todo el planeta en general, pero también es verdad que lo hacemos desde un poder comunicativo que nunca antes se ha visto. Y yo creo que también es súper bonito, porque es una guerra en la que va un poco de abrir mentes, y es de conseguir una mínima masa crítica que al final se convierta en la mayoría y cambiar las cosas. Entonces, actuar desde ahí, lo estás viendo. O sea, el hecho de que cada vez estén más nerviosos
es parte... Exacto, es lo que te está diciendo que lo estás haciendo bien, que estamos avanzando, que cada vez su discurso es más ridículo y que cada vez todo para ellos se lo están viendo tan apretados que las excusas son más ridículas, pues hay cada vez más noticias que impactan como diciendo, ¿en serio han dicho esta burrada o han admitido esto? O sea, se están quedando sin excusas y en cuanto su discurso no sirva, o lo cambiarán, pero que ya la credibilidad habrá perdido y en cuanto eso ocurra, el poder deja de estar en sus manos, a no ser que ya empiece con un poder pues más violento y más chocante. Pero si fuera así, por lo menos ya tenemos el enemigo bien definido, que es algo que ahora mismo, entre que simulos y conspiraciones, la gente pues no tenemos claro que somos nosotros contra ellos. Exacto. Sí, se dispersa, se disipa, no sabemos quién es el enemigo, nos vienen guerras por todos lados y cosas que creemos que son los enemigos, pero está todo creado por los mismos. Tú, no sé, ¿tienes algo que contarnos, que nos anime? No sé, mira, yo desde que dijeron que tirar del retrete con la tapa abierta provocaba que el cuento chino se dispersara, yo perdí la esperanza. Pero bueno, no. Sí, a ver, la verdad es que, mira, yo tengo una carpeta de chorradas que las voy metiendo ahí, todas las gilipolleces que dicen los medios, de verdad da vergüenza ajena, da vergüenza. Y en su momento haré algún vídeo de cachondeo con todas estas historias. La verdad es que esto me lo dijo Caro da Bouza, un gran héroe nacional, yo diría que hasta internacional, que me lo explicó muy bien. Me dijo, esto, tío, lo hacen tan mal y dejan tantos flecos sueltos que esto es como luchar contra Mortadelo y Filemón. Es que es verdad, son demasiado torpes. Lo que pasa es que luego también nosotros somos un poco ovejas, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia del perro está un poco equiparable a la de las ovejas, ¿no? Pero bueno, lo que dice David, están dejando toda esa cantidad de flecos, toda esa cantidad de pruebas, de evidencia, con lo cual, a no ser que se pongan un poco borricos y hagan un reseteo, como dijo el chalao Klaus Bach, en plan ya militar o lo que sea, tipo Orwell 1984, ellos realmente lo que quieren es copiar el modelo de ¿cómo se llamaba? De Un Mundo Feliz, de Huxley. Sí, yo creo que va más por Un Mundo Feliz. Drogas, claro, de hecho, el hermano, anestesiado. Claro, de hecho el hermano del escritor fue el fundador del primer director de la UNESCO, como yo la llamo, y todo esto. Entonces, ellos lo van a intentar por ahí. Y por ahí, claro, controlar el pasado es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, decir lo que ocurrió no ocurrió. Y de hecho la hemeroteca en tema de manipulación climática es súper importante porque te demuestra que todos los medios, todos los periódicos hablaban de algo que hoy día ya no solo que no se hable, sino que además nunca existió y cállate la boca. Sí. El poder que tienen es muy grande, pero es verdad que los flecos los dejan sueltos. Y es ahí donde nosotros tenemos poder. Con lo cual, ahora están bastante acojonados. De vez en cuando nos contactan youtubers, influencers, muy poderosos y tal, para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque están acojonados. Porque ellos tienen una línea roja que nosotros no tenemos. Pero es que resulta que nosotros, que somos unos pringados, que fuimos erradicados, borrados del mapa, en las grandes redes sociales como YouTube, ahora nosotros estamos llegando a un nivel que estamos empezando a verlos a ellos de frente, a los ojos. Exacto. A ver ahora qué cojones tienen para decir. Y todos esos que no se han atrevido a denunciar lo que nosotros estamos denunciando, no voy a dar nombres, pero todo el mundo los conoce, a ver qué alegan. Así que yo por ahí sí que estoy bastante contento. Y mira, voy a cerrar con una cosa que hay una, no sé si lo enseñé a vosotros alguno de los dos, hay una serie que yo veía de chaval que se llama Supernatural, que eran dos hermanos que luchaban contra demonios. Es una serie de 16 temporadas y en todas las temporadas pasan un montón de cosas. Curiosamente, hay un momento que alimentan a la gente con mierda para que estén anestesiados y así les pueden chupar la sangre y cosas así, ¿no? Y había muchísimos momentos en la serie que me recordaban acciones que se están tomando ahora. Y uno de los tres hermanos que lucha mucho y tiene como mucha rabia y mucha fuerza y tal, un ángel, porque les ayudan los ángeles, un ángel le dice: todo el mundo ve en ti mucha rabia y mucho odio y te cabreas con todo lo que pasa y estás siempre luchando. Y dice: pero yo lo que veo en ti es que estás lleno de amor. Y yo lo que veo en vosotros dos es que, aunque nos enfademos o lo que sea, estáis llenos de amor y estáis haciendo esto porque amáis la naturaleza, amáis a las plantas y amáis el ser humano. Y os quiero agradecer toda la lucha que estáis haciendo porque la verdad, yo me siento orgulloso de conoceros y de que hayamos hecho esto juntos.
Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora corto ya.